Si las velocidades son constantes, las longitudes son proporcionales a los tiempos. Entonces ya podemos graficar una curva de enfriamiento a una distancia determinada de este eje y vamos a obtener una curva de este tipo. Hay un calentamiento, una zona de calentamiento máximo que es este, y después una zona de enfriamiento hasta llegarse a asintótico hasta temperatura. Entonces, haciendo el análisis para los distintos puntos, a distintas distancias, vamos a tener una familia de curvas de este tipo, ¿no? En la cual, obviamente, la curva que produce el máximo va a ser la que coincide con la separación sea igual a cero. Y acá tienen estas familias de curvas, ¿no? A distancias d igual a 0, de 11 milímetros y así sucesivamente, que tienen este máximo y después una curva de enfriamiento. Esta representación, como les decía, podemos poner en ordenadas temperaturas y en abscisas longitudes, pero también tiempos, longitudes o tiempos. Y entonces, ¿qué le ocurre? La tangente a esta curva, me está dando este incremento de temperatura respecto al incremento de tiempo, delta T sobre delta T, delta de temperatura dividido por el delta de tiempo. Y esto es básicamente la velocidad de enfriamiento. Si el enfriamiento es brusco, esta velocidad de enfriamiento tendrá una pendiente más grande. Y si el enfriamiento es lento, tendrá una pendiente más suave. Bueno, la velocidad de enfriamiento es la causa principal de todas las consecuencias de una buena soldadura o una mala soldadura. Las velocidades de enfriamiento grandes, importantes, el enfriamiento brusco nos genera estructuras desorganizadas, estructuras cristalográficas desorganizadas y por lo tanto materiales frágiles. En cambio, una velocidad de enfriamiento lenta, gradual, nos posibilita que las estructuras cristalográficas se acomoden y se entrelacen y tienen como consecuencia un material más duro. Fíjense, las velocidades de enfriamiento entonces están dadas por la pendiente a la curva. Fíjense acá, esta pendiente a la curva de este punto es más fuerte y acá se hace más apaisadas. Obviamente, depende de la distancia a la zona de soldadura, pero también depende de otras cosas. Básicamente, depende del aporte de calor. Si yo trabajo con una máquina más importante, genera una fuente de calor más grande, de la temperatura inicial. Es decir, si yo tengo una temperatura muy baja, T0 es una temperatura muy baja, esto se hace asintótico a una temperatura muy baja, entonces requiere volver a una temperatura muy baja. En cambio, si yo hago un precalentamiento de las chapas, si yo precaliento las chapas con un soplete y las llevo a una temperatura del orden de 300, 400 grados, esta asintótica se hace asintótica a esa temperatura mayor. Entonces, mejoro las condiciones de enfriamiento. Entonces, acá tenemos de qué depende la velocidad de enfriamiento, del espesor de las chapas. Si yo tengo un espesor mayor, fíjense, acá está el espesor de las chapas. El espesor de las chapas más gruesas, por ejemplo, esta de 25 milímetros, es una chapa naval, fíjense, la pendiente es casi vertical. Entonces tengo un enfriamiento brusco. ¿Por qué? Porque la conductividad del calor es mucho más importante dentro del material acero que el que se disipa en el aire. Entonces, primero hay un enfriamiento dentro de la misma estructura del acero y después algo se transmite obviamente al aire, pero la conductividad es mucho mayor en el acero y por lo tanto, si es mucho mayor en el acero y tengo una masa en la cual se puede enfriar, se va a enfriar en ese sentido. Y si la masa es muy grande,
se va a enfriar rápidamente y va a producir una velocidad de enfriamiento mayor. Si las chapas son finas, fíjense, una chapa de 6 milímetros, bueno, la pendiente ya se hace menos importante. Entonces acá están las condiciones de las cuales dependen las velocidades de enfriamiento. Del espesor, las vías de disipación del calor, a veces tengo, en este caso hay dos vías de disipación, a la izquierda y a la derecha, acá también, pero puede haber casos, por ejemplo, en las puntas tipo T, en las que hay 3 vías de disipación del calor, entonces hay más posibilidades de un enfriamiento más bajo. Del aporte de calor, de la fuente de poder, de la temperatura inicial y de la distancia del eje de la temperatura. Les recuerdo, de nuevo, que está puesto acá, las altas velocidades de enfriamiento, delta T dividido delta T, generan estructuras cristalinas frágiles, y esto es lo que tratamos de evitar. ¿Sí? Por lo tanto, siempre hay que tener este tipo de precauciones. Bueno, vamos ahora a ver los cordones de soldadura característicos, típicos. Y hay dos tipos de soldaduras típicos, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Las soldaduras a tope, ¿sí? Las soldaduras a tope, o las soldaduras tipo ángulo o filete. Bueno, acá tienen estas gráficos, distintos tipos de soldadura a tope. Finalmente se enfrentan las chapas, fíjense, se enfrentan las chapas, según llegan los distintos espesores, se enfrentan directamente, sin necesidad de hacer algunos biseles, y si los espesores son importantes, para que penetre mejor la soldadura, se le dan biseles, como se ve acá, bisel en B o bisel en X, biseles de distinto tipo que de alguna forma mejoran o incluso disminuyen la cantidad de soldadura a colocar en la punta. Las soldaduras a tope pueden ser de penetración completa o parcial. Fíjense, acá tienen penetración completa y acá tienen penetración parcial. No interviene toda la junta, hay una parte de la junta en la cual no le doy continuidad. Pueden ser esas dos tipos. En general, si uno quiere restablecer la capacidad total de la chapa, la soldadura tiene que ser de penetración completa, pero evidentemente puede ser también de penetración parcial. Requiere preparación de puntas y ensamble entre las chapas. Sí, las chapas es muy simple, pero en general se la hace con, haciendo coincidir, obviamente, los frentes. Y para que coincidan, lo que muchas veces se les pone es un respaldo. Ustedes tienen acá esta chapita que se le suelda antes para poder alinear la posición de las chapas y mantenerla de alguna forma inamovible cuando se hace el procedimiento de la soldadura. Genera continuidad los esfuerzos, porque los esfuerzos, bueno, obviamente, si vienen viajando por esta chapa, se le da continuidad. Uno restablece la avión a través de una soldadura de este tipo, y entonces no requiere chapas de empalme. Es más rígida que las otras soldaduras. Es recomendada para esfuerzos dinámicos y repetidos. Menor cantidad de material de aporte en la medida que hacemos los biseles más correspondientes. Mayores esfuerzos residuales. Los refuerzos, a los refuerzos se los llama a las salientes que tiene, estas salientes, estas sobreelevaciones, sobreespesores que tiene la soldadura, eso no da una mayor resistencia. Por lo tanto, si se quiere colocar, se coloca, pero no da una mayor resistencia. Los respaldos, perdón, porque se me dispara automáticamente, los respaldos son estas piezas que se colocan para justamente respaldar, dar posición a una chapa respecto a otra. Son piezas auxiliares. Sirven para el ensamble de los frentes y conformar la frente. Se puede soldar de un solo lado, fíjense, acá hay soldadura de un solo lado, el soldador soldado de arriba, o se puede soldar de ambos lados. Fíjense, acá hay una soldadura de este lado, de arriba, y una soldadura de abajo, según acá tienen la misma situación, soldadura de los lados. Hay soldaduras en las cuales se puede hacer soldar de ambos lados, obviamente es mucho más
eficiente, soldar de ambos lados porque es simétrico, pero a veces no hay accesibilidad para soldar de ambos lados, ¿no? Por ejemplo, en tuberías. Depende de la posibilidad de acceso. Los cordones de soldadura a tope, bueno, requieren verificación estructural. Es una pregunta. ¿Requieren verificación estructural? Bueno, si la soldadura a tope es de penetración total, si es de penetración total y está ejecutada correctamente, no requiere verificación estructural, porque de alguna forma yo le doy continuidad a la chapa, y si la chapa tiene una continuidad, les recuerdo que siempre el material de aporte del electrodo tiene mayor calidad que el material base, y entonces no requiero una verificación estructural. Lo que sí requiere es una verificación de calidad de ejecución. Por eso dice ejecutadas correctamente. No requieren verificación estructural. No requieren verificación estructural. Sí requieren una verificación de control de calidad, obviamente. En cambio, la soldadura de penetración parcial, bueno, requiere un espesor mínimo que está dada por esta tabla. Digamos, si la chapa es relativamente importante, no puedo poner una soldadura mínima porque se produce alguna suerte, se puede producir una suerte de rotura por rigidez. Entonces, para cada tipo de chapa viene un espesor mínimo de soldadura, aplicar una dimensión mínima de soldadura. También lo que hay que fijarse son las condiciones de diseño. Hay que tratar de que estas transiciones en las uniones tengan una continuidad, ¿no? Una continuidad, se vayan acomodando paulatinamente a la nueva situación, y no como en este caso, que haya un cambio abrupto, tanto en ancho como en espesor, porque estos cambios de sección producen triaxialidad de puertos. En cambio, si la soldadura se hace de alguna forma respetando estas transiciones, como se ha hecho acá, bueno, hay un encauzamiento mejor del camino de las tensiones, y entonces no se producen tantas tensiones triaxiales. Hay que dar una continuidad de esfuerzo. Si yo tengo una soldadura en este sentido, en esta dirección, bueno, tiene que tener una chapa en el otro sentido para dar esta continuidad de los esfuerzos. Y esa continuidad de esfuerzos se consigue, bueno, colocando refuerzos abajo y arriba, ¿no? Como acá, que no hay esos refuerzos. Las posibilidades de ejecución son: esta es una soldadura a tope, esta es una soldadura tipo ángulo. Parece que la solución puede ser la misma, pero son distintas posiciones. Esta soldadura a tope, esta soldadura tipo ángulo. Acá esta soldadura a tope, este empalme en este sentido, y esta es una soldadura tipo ángulo con solape. Es decir, hay varias posibilidades de ejecución. Obviamente las formas son distintas en cada caso. Y esa es la distinción que se hace. En estos gráficos yo pongo algunas de las uniones precalificadas. ¿Qué quiere decir uniones precalificadas? Bueno, quizás la norma AWS fija para los distintos espesores de chapas, bueno, cuáles son los procedimientos o procesos de soldadura más adecuados, cuáles son los biseles, cómo se deben hacer los biseles, cómo debe ser su geometría, cuánto debe ser su separación, en función de los espesores de cada chapa. Entonces, esto es lo que se llama uniones precalificadas, es decir, hay uniones ya estudiadas, en las cuales son típicas, y hay que tratar de respetar estas dimensiones para bueno, tener una buena calidad de ejecución. Así, esto, además de la cuestión geométrica, tiene que ver el proceso. Fíjense, acá están los distintos procesos de soldadura que son aceptables para este tipo de unión, ¿no? Entonces, este tipo de uniones precalificadas nos da una especie de hoja de ruta para que las soldaduras tengan una buena ejecución. Bien, hablamos de las soldaduras
a tope. Ahora vamos a hablar de la soldadura tipo ángulo con filete. Ustedes la tienen acá. Fíjense, esta es una soldadura por solape. Tengo una soldadura acá y una soldadura acá. Acá tengo, es distinto en la forma de trabajar, ¿no? Entonces, aquí, fíjense que esta sección de esta soldadura se puede interpretar con un zoom aplicado, como este esquemita que está acá. Entonces, yo tengo una cara perpendicular a otra y una soldadura. Lo que se interpreta como soldadura resistente es este triángulo inscripto, rayado acá, ¿no? ¿Se ve? Y por acá hay que transferir las tensiones. Por acá se transfieren las secciones. Y obviamente la sección crítica, en donde se transfieren estas secciones, va a ser el área decisiva, lo que conocemos como el área decisiva. Y el área decisiva está dada por esta garganta, la garganta. Fíjense valor de G, este valor de G, esta garganta G, que es, obviamente, todos sabemos, respecto al lado del triángulo, 0,7, 0,7 porque es la raíz de 2 sobre 2, del lado o del cateto. Esto se llama cateto y esto se llama garganta, o es la altura del triángulo, este rectángulo inscrito aquí. Este es, o sea que conocido el lado o cateto, podemos determinar la garganta, que es la sección efectiva que se considera como resistente. No se considera como resistente ni el refuerzo, o sea, lo que sobresale respecto de este triángulo inscripto, ni la raíz, lo que se incorpora frente al material. Entonces, lo que sí se considera como trabajo efectivo, por razones obviamente de seguridad, se desprecian estas cuestiones, es esta garganta y obviamente esa garganta, repito, el 0,7 del lado o del cateto. Estas secciones pueden ser, las secciones de la soldadura, expresadas de esta forma, pueden ser cóncavas, como es esta, convexa o recta. Digamos, lo ideal es que acomode la forma, la soldadura exactamente al triángulo inscripto, pero bueno, obviamente la práctica uno finalmente tiene condiciones finales que dependen de la tensión superficial del electrodo en cuanto es la terminación superficial de los bordes. Se deben evitar intersecciones de las soldaduras en planos perpendiculares. Obviamente esto lo hablamos, no es bueno que se produzcan tensiones en los sentidos, eso lo vamos a ver. Existen longitudes mínimas y máximas de soldadura, longitudes mínimas y máximas. Los tamaños de los catetos también existen medidas máximas y mínimas. Fíjense, el cateto, obviamente acá tengo una altura, T, este cateto no puede ser mayor que T, tiene que ser del valor de T o menor, porque si no estaría superando el valor de T. Entonces, tengo valores determinados para los catetos, tanto máximos como mínimos a cumplir por condiciones de rigidez. Se permite la utilización de soldaduras intermitentes y la soldadura longitudinal es más flexible que la transversal. Longitud mínima, la longitud mínima de la soldadura es 4 veces el cateto. La longitud máxima, sin tener que descontar resistencia, es 100 veces el cateto. Esto es, obviamente la longitud puede ser la que yo quiera, puede superar esto. Ahora, ¿se acuerdan? Pasaba lo mismo que lo que habíamos visto en uniones abulonadas. Cuando había más de 6 bulones en línea, bueno, ya no todos tomaban la misma resistencia, sino que los bulones extremos tomaban un poquito más de carga por otro, entonces ya no se podía asumir que todos tomaban la misma condición. Acá el concepto es similar. Mientras la longitud sea hasta 100 veces A, toda la soldadura la toma en forma uniforme. Se supone que la toma en forma uniforme los esfuerzos. En cambio, cuando se supera los 100 veces A, el esfuerzo también, los extremos toman más carga que la parte central, y entonces aparece una reducción en lo que es la longitud equivalente, la expresada por este término beta por L, que es una disminución, obviamente, de la capacidad resistente final.
Respecto a los tamaños máximos, bueno, tamaño máximo es el espesor de la chapa cuando es de menor que 6 milímetros, o dejar, acá está, este tamaño máximo cuando es el metal base menor a 6 milímetros, o cuando es mayor a 6 milímetros el espesor de la chapa, hay que dejar acá a 2 milímetros. ¿Para qué? Para que no se borre esta arista y no nos deje ver la soldadura. Entonces, acá aparece otro A máximo que es para espesores mayor de 6 milímetros. El tamaño mínimo es por cuestiones de rigidez. Chapas de espesores de 6 milímetros tienen que tener un tamaño mínimo de 3, entre 6 y 12, 5, entre 12 y 19, entre 12 y 19, 7, y mayores a 19, 9 milímetros. Entonces hay que, estos cordones típicos de soldadura, tipo filete o ángulo, tienen que responder a estas cuestiones. Tamaño mínimo, tamaño máximo y las longitudes en las cuales se van a tener que desarrollar. Aquí, bueno, nuevamente tenemos lo mismo, un poco más de lo mismo. La determinación del área efectiva resistente, finalmente es esta garganta por la longitud, ¿no? Por la longitud, eso nos da la forma de resistencia. Esta es la sección resistente, este cateto, este es el cateto del triángulo, esta es la altura media, esta altura media por la longitud de la soldadura nos da esta sección resistente, que es la que se adopta como sección mínima, pero decisiva a los efectos de verificar la soldadura. Entonces, bueno, esto es lo que se adopta, este angulito, esta superficie ahí trazada en esta altura media del triángulo escrito. Algunas cuestiones para tener en cuenta, esto es lo que hablamos en la deformación de los cordones, hasta una determinada longitud, esto trabaja uniformemente. Cuando la longitud se hacía mucho mayor, bueno, las puntas trabajan más, esto considerando la rigidez de la chapa respecto a la rigidez de la soldadura, lo mismo que habíamos visto en bulones, y por lo tanto aparece esta disminución en cuanto a la capacidad resistente de las puntas más largas. Les recuerdo de nuevo que las puntas dependen de la dirección, si es longitudinal, si es cordón longitudinal o es cordón transversal, tienen rigideces distintas. Fíjense, este es un cordón longitudinal, es decir, en sentido de la solicitación, tiene un comportamiento dúctil, que es el aceptable, este que está acá abajo. El cordón frontal, es un cordón más rígido, más resistente, pero frágil. Es un cordón no deseable. Siempre hay que tratar de hacer cordones longitudinales. Acá en esta figura también vemos, bueno, esto habría que evitar este tipo de punta, por eso dice detalle incorrecto. ¿Por qué? Porque las direcciones de la soldadura son estas, fíjense, coinciden en un punto. ¿Y qué ocurre con estas direcciones de la soldadura? Cuando yo sueldo acá, generan tensiones residuales. Se generan tensiones residuales. ¿Cómo son esas tensiones residuales? En general son en el sentido de las soldaduras, por eso acá queda como traccionada en este sentido, pero también tracciona en este otro sentido y en este sentido. Entonces, en ese punto acá hay una triaxialidad de tensiones y obviamente una posibilidad de rotura frágil. Por lo que un buen diseño respetaría esta condición. Acá en esta condición, fíjense, no se tocan las soldaduras, no se tocan estas soldaduras que llegarían al mismo punto, no se tocan, entonces podemos evitar esta triaxialidad de tensiones. Cuando hacemos solapes hay que dejar una distancia mínima, que es esta 5 veces T1 para hacer este tipo de... Bueno, son algunos detalles de este tipo de punta tipo A. Vamos ahora a ver cómo es la verificación estructural de una soldadura en general. Entonces, de nuevo, lo que vemos acá es el área decisiva
en esta fotografía que ustedes tienen ahí, este es el área decisiva. Si no tenemos una soldadura tipo ángulo, ese área que está rayada ahí, es, que bueno, acá la garganta la tiene denominada como A por L. A por L sería el área decisiva, el área efectiva de la soldadura. Y ese área efectiva, bueno, puede haber una cantidad de esfuerzos que aquí se representan como resultante P, en la cuales pueden dar tensiones perpendiculares a esa área efectiva y tangenciales paralelas a la dirección de la soldadura y perpendiculares a la dirección de la soldadura. Entonces, bueno, la fórmula general para aplicar a una soldadura en estas condiciones sería esta que ustedes tienen acá, la da el Instituto de Soldadura. El Instituto Internacional de Soldadura propone una tensión de comparación para esta solución en esta general que está expresada en estos términos. La tensión perpendicular es igual, la tensión perpendicular al cuadrado más 3 veces las tensiones tangenciales perpendiculares y paralelas al cuadrado. Esta tiene que ser menor a 0. Bueno, esta es la teoría de la rotura que hablamos en el primer módulo, aplicadas a estas cuestiones. Fíjense que esta es la realidad, esta es la verdadera comportamiento de la sección. Es el verdadero comportamiento de la sección. Ahora, esto es medio complejo porque hay que calcular las tensiones en este plano inclinado, porque este es un plano inclinado alfa, ¿no? A 45 grados de esto. Entonces, se complejiza bastante calcular este esquema según el Instituto Internacional de Soldadura. Esto no digo que esté mal, al contrario, está perfecto, está bien, pero es complejo de analizar para las soldaduras corrientes. Entonces, la AWS admite una verificación más aproximada y obviamente del lado de la seguridad, aplicando una fórmula más conservativa, sabiendo que, bueno, no se pueden sumar las tensiones normales con las tensiones tangenciales. Solo se pueden sumarlas con esta forma que nos propone la teoría de rotura. Pero bueno, hace algunas salvedades, hace algunas, bueno, indulgencias respecto a este tipo de tareas. Entonces, se plantea las tensiones en los distintos ejes y por tanto saca la tensión y no dice justamente si es tangencial o normal, si es una tensión tangencial, la llama Fx, Fi y Fz. Las eleva al cuadrado, este cuadrado me quedó por 2, esto es elevado al cuadrado, ¿no? Esto es elevado al cuadrado, discúlpenme que no me salió bien acá, pero esto es Fx al cuadrado más Fi al cuadrado más Fz al cuadrado. Esto es un vector, ¿no? Una sumatoria vectorial, y esta es una raíz cuadrada. Esta es este vector, ¿no? Están las tres componentes al cuadrado, y esto es una raíz. Traten de por favor, interpretarlo en esta forma. Y esto lo comparo con la tensión tau admisible de la soldadura, ¿no? Y esta es aproximadamente 0,3, con 30% de la tensión del metal base del electrodo. Esto es lo que propone la AWS, o lo que proponía la AWS para tensiones admisibles. Tensiones admisibles en vigor. Lo que nosotros que estamos con el método LRFD, lo que proponemos es este capítulo 3, que es lo que nos dice el ISC 360, que es parecido, aplicado al método LRFD, que es el término de estado límite. La solicitación es la misma, fx cuadrado, fi cuadrado, fz al cuadrado, todo esto es raíz, esta es la solicitación, y esto es un coeficiente phi por tau, un coeficiente phi por tau. Ese coeficiente phi es 0,75, un coeficiente de reducción de las resistencias. 0,75 es un coeficiente de reducción de resistencia. Y 0,6 por Fx es la tensión tau, ¿no? Es la tensión tau. Esta es la tensión tau de fluencia, ¿no? Fíjense, es 0,6 de Fx. No sé si se acuerdan que para sacar la tensión
corte, de fluencia, había que hacer la tensión FI dividido raíz de 3. Si uno hace esa cuenta, eso le va a dar 0,58, que es bastante parecido al 0,6. ¿No? Acá, incluso en el CIRSOC, le castiga, si uno lee el CIRSOC, esto le castiga un poco más y le aplica, en vez del 0,75 a un 0,70, porque claro, yo le pongo ahí, porque le aplica un poco el riesgo país y entonces dice, bueno, no, cuidamos un poco más. Pero la norma, el ISC, perdón, el ISI, dice exactamente esto, 0,75 por 0,6 por FEXX. Les reitero, FEXX es la tensión de fluencia del metal base, el metal de electrodo, metal de aporte, porque es el que se produce acá en la sección esta de aporte. Y con este esquema final, se verifica. Les quiero también decir que estas tensiones, Fx, Fi y Fz, son tensiones en función de las cargas mayoradas. Estas son cargas mayoradas. Y estas son el coeficiente, o sea que estas tienen el coeficiente de mayoración. Y este coeficiente es el de disminución de la resistencia. Por eso, de nuevo, el método de factor de cargas y resistencias. Bueno, en forma general, ¿cómo se determina una verificación en una soldadura? En forma general, una soldadura como esta, por ejemplo, ¿no? Una soldadura que es este caso, el de la chapa extrema, que vimos en la clase pasada. Obviamente la chapa extrema es aburonada, pero fíjense, la chapa extrema al perfil hay que soldarlo, porque hay que transferir el momento y el esfuerzo de corte por la soldadura a la chapa extrema. Después, obviamente, la chapa extrema a la otra pieza se transfiere a través de los bulones. Pero digamos, hay dos uniones en esta unión, una unión soldada y una unión abulonada. Veamos la unión soldada. Está representada acá, ¿no? Si yo tengo este perfil doble T, respecto a la chapa, tengo una soldadura horizontal, arriba en el lado superior, una soldadura acá inferior, simétrica, y una soldadura de alma a ambos lados, ¿no? Que se ve acá. Esta al menos se ve acá. Bueno, ahí podemos determinar las distintas catetos o gargantas, más bien gargantas, aplicadas en cada caso, ¿sí? Y entonces tener una configuración de la resistencia, de la capacidad dibujada en este esquema resistente. También podemos determinar para este tipo de sección una configuración de simetría, es decir, ubicar el centro de gravedad de la unión. Entonces, determinar con estos ejes principales X e Y el centro de gravedad de la unión y ahí aplicar los esfuerzos. ¿Cuáles esfuerzos? Bueno, los esfuerzos axiales, en este caso P sub X, los esfuerzos de corte P sub Y y los esfuerzos de corte P sub Z. Y los esfuerzos de momento que hubiera MX, MY, MZ, más que estos tres esfuerzos y estos tres momentos no puede haber, todos aplicados en el centro de gravedad de la unión. Si nosotros aplicamos en el centro de gravedad de la unión, bueno, vamos a ver el estado tensional en este tipo de secciones. Veamos ahora cómo se procede. Y acá está un procedimiento simplificado que yo explico para, de alguna forma, seguir ¿sí? Perdón, una consulta. Las P, X y Z, que bueno, ahí mencionó que eran los esfuerzos de corte. En el punto D dice que son los axiles. No me quedó claro eso. A ver, repetime, por favor. No, porque dijo que los P eran los esfuerzos de corte. Y ahí en el punto D se determinan las tensiones. Bueno, ahí se me pasó la diapositiva, no leí. A ver,
¿En qué cosa T? No te entiendo T. No, los P. Los P Ah, son los P. los fuerzos de corte o axiles. Bueno, a ver, pueden ser en los distintos. A ver, uno tiene que analizar los ejes, ¿no? Acá, por ejemplo, los P. Este P sub X es un P en la dirección Y. Ahí sí, de corte. El axil, sí, por ahí me equivoqué yo. El P sub Z, sería un esfuerzo normal, ¿no? El P sub Z sería un esfuerzo normal porque estaría en este sentido, sería el esfuerzo axil, mientras que el P sub X sería el corte en X y el P sub Y sería el corte en Y, ¿no? Listo. ¿Ahora me seguiste? Sí, gracias por aclarar. Me confundía lo que decía en la presentación, pero ahora entendí. No, pero yo me parece que me equivoqué en principio. Yo había dicho que P sub X era el esfuerzo axil, me parece haberlo dicho. Ahora veo lo que uno tiene que hacer está detallado acá y ahora lo voy a reiterar. Lo que se hace, imaginemos que tengamos esta soldadura, ¿no? Entre este perfil y esta chapa. Esa soldadura está representada acá esquemáticamente, ¿no? Con estos cordones que se están dibujados ahí. Primero, lo que se hace es abatir las superficies resistentes correspondientes a la garganta, en el plano X e Y. Es decir, si yo tenía una garganta, dibujo esa garganta acá con su respectiva longitud. O sea, tengo una garganta y una longitud L1. Acá abajo tendré otra garganta y una longitud L2 o lo que sea. Y acá otra garganta y una longitud L3, ¿no? Y así construyo una sección resistente con las secciones abatidas. De esa sección resistente con las secciones abatidas, determino el centro de gravedad de la sal de la soldadura, que será el punto O, que estará acá en el plano XY. Entonces tengo este plano XY, este punto O. Obviamente esta es una soldadura simétrica, el punto O queda perfectamente establecido por simetría en este punto, está más claro. Hay algunos casos que no son simétricas y hay que hacer algún cálculo especial. En este punto O se aplican todos los esfuerzos. Los esfuerzos PX, P y PZ se aplican en este punto O como esfuerzo de corte y esfuerzos axiles. Y los esfuerzos de momento, MX, MY, MZ. Muchas veces, chicos, muchas veces no están estos 6 solicitaciones. Muchas veces hay muchas menos de estas solicitaciones. A ver, en esta unión que nosotros tenemos, el que tiene un valor es el P sub I, que es el corte en I, y el momento del MX. El MX, ¿no? Que es el momento flector de la viga, esos dos. Todos los demás son cero. Pero en forma generalizada, yo lo estoy explicando en forma generalizada, en rigor son estos 3 esfuerzos y estos 3 momentos. Fíjense que el momento MZ sería como un momento torsor. Es raro que haya un momento torsor, pero bueno, obviamente puede haber. En todo caso, el método es genérico. Y bueno, se determinan las tensiones. F1, fíjense que se cuida el autor de esta propuesta de no decir si es una tensión normal o una tensión tangencial. Dice tensiones F1 son debidas a los esfuerzos P sub X, P sub Y, P sub Z. Como las cargas estas están aplicadas en el centro de gravedad, son cargas centradas. Si son cargas centradas, la tensión es la carga sobre el área, porque son cargas centradas. Es F1X es P sub X sobre el área. F1Y es P sub Y sobre el área. F1Z es P sub Z sobre el área. ¿No? Entonces tenemos resuelto, porque son cargas centradas, cargas uniformes, la carga está aplicada en el centro de gravedad y por lo tanto las tensiones son uniformes. Ahora, cuando analizamos los momentos, ¿qué pasa? El momento MZ es este momento, MZ, es un momento torsor. ¿Qué me produce el momento MZ? Bueno, me produce una tensión normal. ¿Se acuerdan lo que produce un momento de torsor?
una tensión perpendicular al radio y proporcional al radio. Entonces este MZ tiene dos componentes, una componente en X y otra componente en Y, ¿no? Entonces esta es la P2X, MZ por Y sobre JZ, y esta es MZ por X sobre Y sub Z, donde Y sub Z es el radio de el momento de inercia por A. MX, ¿qué me produce? MX es un momento flector, me produce máximas tensiones en la parte superior y máximas tensiones en la parte inferior y nulas en el centro. MX me genera estas tensiones Z, tensiones que salen como tracción o entran como compresión. MX por Y son funciones de Y. Cuando Y es máximo, MX me produce una tensión máxima. Cuando Y es cero, me produce una tensión nula. Por eso es de esta forma. Y también MI me produce en el otro sentido tensiones variables respecto a X. Por eso es MI por X sobre J. Entonces acá tengo las tres fórmulas que me dan el estado tensional en X, en Y, en Z, debido a las cargas y debido a los momentos. Yo las sumo algebraicamente respecto a los ejes X y Z, y después las sumo vectorialmente, como habíamos sumado las solicitaciones, como vectores, en Fx, Fy, Fz, de esta forma, como ustedes lo están viendo con la raíz. Y ahí tengo la solicitación en cada caso. Esta suma algebraica y después la suma vectorial, la tengo que comparar finalmente para ver si resiste con esta, la disponible, que es 0,75, que es el coeficiente de disminución de la resistencia, por 0,6 por FEX. Y esta es la verificación que hay que hacer. Esta es cómo se determinan las solicitaciones en la soldadura para cualquier condición de carga. Y esta es la resistencia disponible en la soldadura tensional. Y así se calculan, o se verifican, mejor dicho, las soldaduras. Hay soldaduras que son bastante fáciles de determinar, pero hay soldaduras que pueden llegar a tener determinada complejidad, entonces este es un método para determinar fácilmente. En esta trapimina ya pasamos a ver cómo se representan las soldaduras. ¿Para qué hay que representarles? Para transmitir a través de un plano o una documentación a otros profesionales, a otros constructores, a otra gente, la intención que tiene el proyectista de hacer un determinado tipo de uso. Entonces, la representación de la soldadura se basa en este esquema que ustedes tienen acá. Una línea de referencia, que es esta línea, y una flecha que apunta justamente a la soldadura. Fíjense acá, en este caso, una línea de referencia y una flecha. Una línea de referencia y una flecha. La línea de referencia y una flecha. Esa línea tiene un símbolo, que es el símbolo de la soldadura, que está acá, es el símbolo de la soldadura. Si es soldadura tipo filete, que en la mayoría de los casos aparece este triangulito. Por eso ustedes ven acá que la línea de referencia tiene este triangulito, o este triangulito cuando se es de un lado, o estos dos triangulitos cuando son a ambos lados. Entonces, aquí se coloca el símbolo, en este punto el símbolo, se coloca y otros datos más importantes, que son la altura, el tamaño y la longitud. ¿Tamaño qué es? Bueno, algunas normas marcan el cateto y otras marcan la garganta. Esto es el tamaño. Y nosotros, pues, acá en general, marcamos el cateto. Y después la longitud, es decir, cateto, símbolo y longitud. Si hay espaciamiento, bueno, el espaciado, si no es continuo, el espaciado. Si es una sola soldadura, es la longitud así. Y después hay determinados grafismos, ¿no?
por ejemplo, este grafismo, este circulito, es soldadura todo alrededor. Cuando hay una soldadura, por ejemplo, en una columna circular, se le pone sobre. Cuando hay esta flechita, quiere decir que es soldadura de campo, es decir, soldadura de obra. Es decir, hay una cantidad de soldaduras que ustedes las tienen acá entre este gráfico, que son los símbolos básicos de la soldadura. ¿Sí? Los símbolos básicos de la soldadura están. Si la soldadura es tipo filete, va a esto. Si la soldadura es tipo a tope, va a los distintos biseles que yo estoy preparando acá en la parte superior. Bien. Pasamos a la otra. Los defectos. Bueno, hay toda una bibliografía de defectos y controles y supervisión, ¿no? El control de calidad es fundamental para la soldadura. Es fundamental. Y el control de calidad principal es el de la visualización inicial, la visualización a través del mismo soldador o un supervisor. Por lo tanto, los soldadores tienen que estar calificados. Los defectos más comunes son fácilmente visibles. Por ejemplo, los tamaños de soldadura. Si uno hizo una longitud menor o un tamaño menor, esos son determinados fácilmente por los soldadores, por los inspectores, cuál es el tamaño de soldadura incorrecto. Hay defectos como fisuras o poros que son relativamente visibles, y hay otros que no tanto. Hay falta de fusión, hay socavación, ¿no? Y hay error de trabajo. Bueno, acá tienen algunos defectos. Acá hay una socavación, no está bien precisada, acá debería estar más agudizada esta profundización cuando se produce la socavación. En rigor, la soldadura lo que hace es un chorro de soldadura bastante fuerte y produce una socavación real. Acá no se expresa, no se ve bien, pero hay una disminución. En este grafismo no está tan expresado. Acá en este sí, ven que hay una disminución del espesor, producto de que el chorro de soldadura lava y se come, erosiona la chapa base y disminuye el espesor. Y por lo tanto genera una posibilidad, una desventaja respecto a la condición inicial. Esto es falta de fusión cuando no ingresa material en algún sector. Falta de fusión, penetración incompleta cuando no se produce la raíz, penetración incompleta, ¿no? Cuando no se llega a la raíz. Inclusiones pueden ser escorias, pueden ser burbujas de gas, pueden ser elementos extraños, ¿no? Cualquier otro elemento que ingrese dentro de esta. Estas son todas defectos. Hay algunos defectos que son externos y son visibles. Fíjense, los defectos pueden ser externos, visibles, superficiales o internos, ¿no? La reducción de la sección, esta reducción de la sección implica aumento de las tensiones, ¿no? Pero también pico de las tensiones para las cargas dinámicas. Entonces, bueno, acá hay una gravedad doble. Hay una disminución de la sección, pero además hay una sección que produce un pico. Hay distorsiones producto del calor. Fíjense que el calor lo que hace es, siempre decimos los que estamos en la carga de los talleres, que la soldadura tira, tracciona. Fíjense, cuando yo le aplico calor acá, cómo deforma esta chapa. Entonces, bueno, si sueldo de arriba, se deforma. Es como que la soldadura tira, ¿no? Se acorta la distancia. Entonces, estas son todas las deformaciones que a veces algunas son admisibles y otras no son admisibles. Entonces hay que corregirlas, ¿no? Entonces, a veces se corrigen con otra soldadura que de alguna forma le dé el combado hacia otro lado, o otro tipo de método, a veces aplicando calor o aplicando otro tipo de cuestión para evitar estas distorsiones. Los controles. Bueno, hay una cantidad de controles importantes. Acá vamos a una síntesis. Los previos, obviamente, los controles previos, antes de hacer la soldadura.
hay que examinar la documentación y las especificaciones que hay que cumplir. Por eso hay una especie de checklist que están acá a la derecha. Checklist son una especie de determinados de punteos que hay que hacer. De bueno, esto se verificó y es una organización de ese sentido. Verificación de la preparación de bordes y enfrentamiento de la chapa. Control de la calidad de los materiales. Aprobar los procesos de soldadura y de equipamiento. Requerir la calificación del soldador. Verificar accesibilidad de la junta. A veces puedo acceder, a veces tengo que necesitar alguna máquina para dar vuelta una parte de la estructura, ¿no? Entonces requerimos determinadas cuestiones. Inspeccionar eventuales precalentamientos. A veces tengo que hacer precalentamientos previos y los tengo que hacer. Durante la ejecución, comprobación que se están haciendo todas estas cosas. Y posteriores, hay ensayos destructivos, semidestructivos y no destructivos. La primera inspección, que es la más sencilla, está a cargo del mismo soldador o del cargo de los supervisores inmediatos. Es la detección de defectos superficiales, es lo que hablamos hoy. La geometría, el cordón y los defectos superficiales. Esto que necesita, bueno, básicamente elementos muy simples, como lupas, espejos, calibres, galgas, son medidores de espesor, endoscopios. Son, de alguna forma, los elementos que se usan fácilmente para hacer estas detecciones de las soldaduras que están a la vista. Las inspecciones visuales que son, que se deben hacer siempre, que son las más comunes. Después hay determinados tipos de ensayos no destructivos. Y acá hay una cantidad importante. Líquidos penetrantes es uno de los típicos. Se coloca un líquido de baja tensión superficial con este proceso. Primero se pule la junta, se pule a rasa, se deja pulida, se limpia y se seca. Después se coloca el líquido, y el líquido, como tiene muy baja viscosidad, penetra ante eventuales poros o fisuras. Entonces se produce el retiro superficial y al retirar superficialmente quedan los intersticios, si es que los hubiera, de fisuras, algo de líquido. Entonces se explica, después se posiciona un revelador y se advierte si hay o no ese tipo de poros o fisuras. Ultrasonidos, bueno, hay un emisor y un receptor, se detecta en función de la continuidad de las partículas. Partículas magnéticas, que en un campo magnético de electroimanes se determina también espolvoreando estas partículas cómo es el proceso de la junta. Y el que más se usa, tal vez el de líquido penetrante, sí, es la radiografía, ¿no? Es con rayos X, con rayos de onda corta, y se puede hacer determinados tipos de punta. Pero es el más usado, de las radiografías, ¿no? Entonces uno básicamente ve las imperfecciones o las discontinuidades que puede tener la junta de eso. Bueno, acá hay algunas puntas de soldadura que se pueden advertir dónde están los mayores defectos. Y en función de este tipo de punta hay criterios de aceptación o rechazo. Todas las juntas tienen defectos, esto es como base. Ahora, hay cordones que son aceptables y cordones que son reparables y otros que se deben rechazar en función de distintas condiciones. Hay obras, nosotros gracias a Dios los civiles tenemos obras que no son tan complejas en el sentido de que pueden tener, requieren mayores controles. En el caso de este operario, por ejemplo, que está trabajando en un gasoducto, que son situaciones de alta presión, en donde las discontinuidades pueden generar un problema. Bueno, ahí las condiciones son más exigentes y entonces requieren mayores controles. Entonces, hay cordones que pueden ser aceptables para algunas condiciones, pero para otras condiciones ese mismo cordón es objeto de rechazo. Y entonces, depende esto del nivel de riesgo de la estructura. Hay edificios que son de alto riesgo o estructuras que son de alto riesgo, medio y mediano.
hay determinados tipos de situaciones de cargas. Hay cargas de fatiga y hay cargas estáticas. Hay temperaturas bajas, hay espesores altos que producen fracturas frágiles. Es decir, hay determinados tipos de condicionamientos en los cuales varían las condiciones de aceptación o rechazo del tipo de junta y están determinados en estas normas que toma la AWS. Finalmente, los riesgos. La soldadura es tiene como todo proceso criterios de seguridad que hay que tener en cuenta y los ingenieros somos responsables por el control de las condiciones en las cuales se opera, ¿no? Y operan los operarios. Entonces hay que tener claro que hay riesgos en la operación, hay riesgo eléctrico, riesgo de incendio, de explosión, de quemaduras, de lesiones, de proyecciones de partículas en los ojos, de inhalación de humos. Entonces, se exige, una cantidad de medidas preventivas que los ingenieros tienen que tener siempre claro y exigir a los contratistas o a los operarios, a quien fuese en su responsabilidad de conducción, tener que reclamar. Entonces, para el operador, equipo de protección personal, todo tiene que tener equipo de protección personal, gafas, caretas, guantes, polainas, delantal de cuero, calzado de seguridad, es imprescindible tener esta condición. Para el área de trabajo, buena ventilación, local ignífugo, libre de sustancias combustibles, equipamiento contra incendio, mamparas. Estos mamparas son, de alguna forma, tableros en los cuales uno no encandila al otro, porque en general hay operarios que se ponen en línea y uno le encandila al otro cuando suelda y ese encandilamiento produce lesiones en los ojos. Entonces ahí en los talleres hay mamparos que evitan este tipo de cuestiones. Instalación eléctrica reglamentaria, esto es fundamental. Muchas veces en los talleres no hay recaudo, hay que controlar las instalaciones eléctricas, las conexiones, las buenas conexiones, buen conexiones. No mirar directamente al arco eléctrico, utilizar protector de ojos, conectar el equipo de acuerdo a lo que es el criterio eléctrico y realizar una buena puesta a tierra, esto colocar unas jabalinas correspondientes para que eso da una muy buena calidad de soldadura o no, y no trabajar en lugares húmedos. Bueno, estas son todas las condiciones básicas que uno tiene que advertir para tener una buena soldadura y además tener un control de seguridad respecto a los operarios que realizan esta tarea. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo acá, esto me parece que es la que se termina. Sí, acá le puse una fotografía de este artista Carlos de Sony, que falleció hace poquito, este año. Era un escultor que estaba ahí por la zona de Retiro, que tomaba con chatarra ferroviaria y hacía algunas esculturas soldadas, básicamente. Entonces, por eso se me ocurrió ponerlo acá como final de este. Bueno, no sé si hay algunas preguntas, chicos. Si no, nos veremos el miércoles que viene. ¿Te escucho? Profe, en la página 22, el punto 6, representación de la soldadura, sí. Cosita que no entendí, en el símbolo de la soldadura de filete. Sí, aquí estoy. Abajo, a la izquierda, usted me dice que va de un lado, de otro o de los dos. De los dos entiendo, pero cuando está para abajo, ¿qué quiere decir? ¿Que está del lado de la flecha y para arriba del otro lado de la flecha? Del otro lado, sí. Así es. O sea, así es. Ahí donde está señalando. Del lado abajo es el que... Esta corresponde con esta. Esta corresponde con esta. Esta es la soldadura, este es el símbolo. Esta es la soldadura, este es el símbolo. Esta es la soldadura. Pues está bien, porque no este es el símbolo. Esta es la soldadura, este es el símbolo. Está bien, listo. Sí, parece, pero es la convención que han adoptado. A uno le puede gustar, a otro no le puede gustar, pero es la convención que No. Listo, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, les mando un abrazo, chicos, cuídense y nos veremos, no sé si los veremos, pero bueno, el próximo miércoles estamos juntos nuevamente. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias.
Chao, chao.